Bien, nuestra primera intervención es de María del Mar Lozano Bartolosi, que va a hablar da paisaxe do patrimonio cultural das Ribeiras do Teso en Extremadura. ¿No? María del Mar es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura, pero es una historiadora muy ligada a los ingenieros de caminos. Su marido es ingeniero de caminos, su hijo es ingeniero de caminos. Por tanto, ha tenido una aproximación histórica desde la historia del arte al mundo de la ingeniería por proximidad, ¿no? Yo la conocí a raíz de una invitación que me hizo para unos cursos que organizó en Extremadura con el título magnífico de los paisajes modelados por el agua entre el arte y la ingeniería, que celebró en el año 2012, y desde entonces hemos tenido un contacto muy directo. Ella coordina grupos de investigación dentro de Extremadura, está llevando y sigue llevando a cabo una investigación muy interesante en torno al patrimonio cultural de la cuenca del Tajo y del Guadiana. Recientemente coincidió con ella como uno de los organizadores en un congreso de ICOMOS sobre el tema de los poblados de colonización, que es otra investigación suya, con toda la infraestructura hidráulica ligada a esos poblados de colonización de la posguerra, digamos, de los años 40 y 50 sobre todo. Y es una enamorada del mundo del arte, ¿no? Ha escrito, y de la historia, porque ha escrito también un libro sobre el urbanismo en España de los siglos XVI, XVII y XVIII, que lo recomiendo, porque por primera vez, a diferencia de otros historiadores, hace una referencia expresa al mundo de la ingeniería, y perdonen que sea tan explícito en este sentido, y también, por supuesto, el mundo de la arquitectura que conoce. Bueno, les dejo con Mar. Y luego, al final, después también de la intervención de Rosa, lo que vamos a hacer, si hay alguna pregunta rápida, lo hacemos, y si no, como tenemos a la una un coloquio, ellas dos estarán en la mesa y les pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿De acuerdo? Gracias. Me siento entonces allí. Sí. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor y buen amigo Carlos Nardiz y al Consello da Cultura Galega que me hayan invitado a participar en estas jornadas sobre la puesta en valor del patrimonio cultural de los ríos en Galicia. Mi conferencia versa sobre el paisaje y el patrimonio de las riberas del río Tajo en Extremadura, región en la que trabajo y espacio sobre el que desarrollamos parte de las investigaciones del grupo que yo dirijo en la Universidad de Extremadura y de las que me voy a hacer eco en un tiempo breve. Para desarrollar tales investigaciones ha sido importante haber obtenido 3 proyectos de investigación en convocatorias competitivas nacionales. El primero, denominado Entre Toledo y Portugal, miradas y reflexiones contemporáneas en torno a un paisaje modelado por el Tajo. El segundo, la patrimonialización de un territorio con formación de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura. Y actualmente tenemos en curso el tercero, bajo el título Paisajes culturales en la Extremadura meridional, una visión desde el patrimonio. Como se puede comprender, se ha tratado de abarcar en 3 proyectos las cuencas fluviales de la región extremeña que corresponden tanto al río Tajo como al Guadiana. Por supuesto, no de manera exhaustiva, sino con ejemplos fundamentales y con una metodología que estamos desarrollando. Para la transferencia de los resultados hemos celebrado seminarios científicos internacionales, cursos y ciclos de conferencias,
a los que hemos invitado a investigadores que tienen relación conceptual o metodológica con nosotros, caso del doctor Nardiz, como antes lo comentaba, y de varios compañeros de la Universidad de Santiago, algunos de los que están aquí, por cierto, presentes, y se lo agradezco por haber venido hoy a acompañarnos. Hemos publicado artículos y libros, algunos colectivos relacionados directamente con los proyectos. También hemos presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales, tanto de historia del arte, de ingeniería, arquitectura, desarrollo rural y tutela del patrimonio. Muchas de las publicaciones e intervenciones resultantes de estas investigaciones han sido firmadas de forma conjunta por distintos componentes del grupo, lo cual muestra una cohesión en el equipo, y han sido publicadas con ayudas del Ministerio, de la Junta de Extremadura y de la Universidad de Extremadura. También nos hemos relacionado con otros grupos de investigación y sus proyectos, como el de la Universidad de Santiago, Arte y Monasterios, la aplicación del patrimonio artístico a la sostenibilidad de la Ribeira Sacra, Monte de Ramo y Ribas de Sil, el de la Universidad de Oviedo, espacios portuarios y villas costeras, modelos de estrategias urbanísticas y patrimoniales de regeneración y transformación del litoral asturiano, o el de la Universidad de Granada, el patrimonio agrario, la construcción cultural del territorio a través de la actividad agraria, centrado en la Vega del Genil. En estos libros y congresos nos hemos hecho eco de algunas de sus investigaciones. Asimismo, para terminar este apartado, colaboramos con la doctora María Martone, arquitecta de la Universidad de la Sapienza di Roma, y con profesores de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, expertos siempre en temas de patrimonio histórico relacionados también con cuencas de río, con territorios relacionados con el agua. El denominador común es entender que las cuencas de los ríos han proporcionado, como se ha dicho un rato antes, recursos que han dado lugar a una gran amplitud de elementos patrimoniales, elementos testigos de nuestra civilización e identidad, configurando determinados paisajes culturales. Un patrimonio que estudiamos tanto territorialmente hablando como en aproximaciones concretas a distintos aspectos. Unas aproximaciones que intentamos sean interdisciplinares en la medida de nuestras posibilidades, pues somos un equipo con mayoría de historiadores del arte y gestores culturales, pero que también tenemos un ingeniero de caminos y un arquitecto. Por lo tanto, el concepto de paisajes culturales, hoy plenamente consolidado, es base de estos proyectos y ha dado paso también a que dos de nuestros componentes del equipo, que a su vez son director y técnico del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura, hayan coordinado la publicación de un catálogo de paisajes culturales de Extremadura. Estas publicaciones siguen a su vez las directrices del Plan Nacional de Paisajes Culturales, pues uno de ellos, el doctor Javier Cano, es miembro de la Comisión Nacional del Plan Nacional de Paisaje Cultural. Ambos, los dos funcionarios de la Junta y miembros de nuestro equipo, también participaron en la publicación 100 paisajes culturales en España del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2015. Una publicación en la que se clasificaron los paisajes como paisajes agrícolas, ganaderos y forestales, paisajes industriales, infraestructuras y actividades comerciales, paisajes urbanos, históricos y defensivos, y por último, paisajes simbólicos, que señalamos en la imagen con algunos de los ejemplos citados en el libro. El citado Javier Cano es además representante científico tanto de la Junta de Extremadura como del Gobierno de España en el programa Interreg Europe Proyecto SEIR entre 2017 y 2020, con el que se pretende promover el desarrollo sostenible del patrimonio cultural en áreas urbanas y rurales
recalificadas de Europa. Pero nosotros hemos seguido otros hilos conductores respecto a la clasificación de paisajes que voy a explicar después. Antes, y de manera muy sintética, debemos situarnos en nuestro escenario del río Tajo en su curso medio-bajo. El río Tajo, a su paso por Extremadura, ha proporcionado recursos a los primeros pobladores y otras etapas históricas con una determinada ocupación de un paisaje que es de carácter mediterráneo. El agua es entendida como razón de ser de la fundación de pueblos y ciudades, así como de las dotaciones en el territorio que se ha ido organizando con distintos trazados de caminos. No vamos a entrar en el importante patrimonio natural con su fauna y flora, sino en el patrimonio histórico-artístico de este corredor fluvial, a sabiendas que no debemos perder de vista nunca la relación arte y naturaleza para comprender correctamente este paisaje cultural, es decir, este paisaje humanizado. Los testimonios de interacción con el territorio nos llevan a la prehistoria, al Paleolítico y a la Edad de Bronce, que es el resultado lógico de todos los procesos de organización y ordenación del territorio que se han desarrollado secularmente, por ejemplo, como paso también de la ruta del estaño. Nos han dejado abundantísimas pinturas y grabados rupestres, hay ya muchos estudios, catalogación al respecto, etcétera, más el potente megalitismo que se manifiesta en los abundantes dólmenes, como los 43 catalogados en Valencia de Alcántara y en otras zonas ribereñas del Tajo. La etapa romana consolidó la llamada Vía de la Plata o Iter ad emerita Caesar Augustam, y otros caminos transversales que ordenaron y transformaron el territorio del oeste peninsular, aprovechando rutas anteriores de tartesos y betones. El proyecto Alba Plata sirvió para la recuperación con ayuda europea y revalorización de esta ruta, pero no siempre se ha conseguido, que es el problema de tantos proyectos, el mantenimiento de sus acciones. Unas rutas y caminos que dieron lugar a la construcción de puentes excepcionales como el de Alcántara, el de Alconétar, además de dejar restos de calzadas, mansiones y poblaciones como Caparra o Augustóbriga, hoy inundada por las aguas del embalse de Valdecañas, aunque se salvaron los restos de su templo, tal como lo vemos arriba a la derecha de la imagen. Relevante fue la presencia islámica que formó enclaves fronterizos en la orilla izquierda del Tajo, con poblaciones en las que destacan sus alcazabas y castillos. Varios proyectos de arquitectura militar de la frontera están también en curso por otros colegas investigadores. También hay que tener en cuenta la actividad y fundaciones de las órdenes militares al contribuir a la reconquista, la repoblación y la construcción de interesantes edificios, como algunos que podemos ver aquí. Se añaden las ciudades reconquistadas o fundadas ex novo de señorío o de realengo, para igualmente reforzar la defensa y repoblación en torno al Tajo, tras la recuperación del territorio y con sus distintas funciones, siempre ligadas en gran parte al agua. Se suma el establecimiento de órdenes religiosas, siempre o muchas de ellas inmersas en el paisaje, y la creación del honrado Concejo de la Mesta en el siglo XIII, vigente hasta el siglo XIX, que organizará rutas de transhumancia por las vías pecuarias del territorio. También, de esta manera, pues podemos ver cómo, ante la magnitud de este patrimonio, bueno, me ha faltado aquí, el Tajo también será testigo del humanismo, como en el jardín de Sotofermoso de los duques de Alba en Abadía, de una antigua abadía, junto al río Ambrós, ¿no? Lo vemos aquí y lo vemos aquí.
donde se desarrolló la academia literaria llamada El Arca de Albano, que fue glosada, por ejemplo, por el poeta Lope de Vega. Un jardín casi desaparecido, aquí hay un dibujo aproximado de lo que fue, estaría pendiente de una posible y futura reconstrucción. Avanzando en el tiempo, se refuerzan las defensas en las poblaciones de frontera entre los conflictos bélicos de Portugal, de los franceses, etcétera, con las construcciones abaluartadas, como en este caso de Alcántara o de Valencia de Alcántara. Ya durante la Ilustración se mejoran las obras públicas, los caminos y se funda alguna población como Villarreal de San Carlos, cercana al Tajo, para reforzar la vigilancia de los caminos ante el bandolerismo. Además, los conflictos bélicos inciden de nuevo, llegando a situaciones bastante extremas. Ya la revolución industrial, con sus fábricas, minas y la llegada del ferrocarril, crearon sus corredores norte-sur, este-oeste y dejaron huellas interesantes, algunas de las cuales se han perdido o están pendientes de su rehabilitación. Durante la etapa de Francisco Franco se hicieron grandes obras hidráulicas y los pueblos de colonización para frenar la emigración y mejorar la explotación del campo, caracterizando nuevos paisajes en nuestra región. Mientras que la etapa contemporánea ha dado lugar a intervenciones en la naturaleza de importantes obras públicas, como estas que vemos aquí, o las del ferrocarril de alta velocidad que esperemos se termine algún día. También a la creación de parques nacionales y las reservas de la biosfera como distintas cepas, es decir, zonas de protección de aves. Igualmente se han construido elementos para el ocio de los embalses con arquitecturas que miran al agua, como este elemento, esta construcción para actividades deportivas en torno al pantano de Gabriel y Galán. También se ha recurrido al agua, al paisaje, para la creatividad y el diálogo entre arte y naturaleza, como cuando se construyó este Museo Fostel Malpartida en la zona del paraje de los Barruecos y sus charcas, donde había, como luego repetiré, unos molinos, una presa, etcétera. Y por último, habría que añadir ese patrimonio subacuático de todas las cronologías tras la construcción de embalses. Un patrimonio que va desde la prehistoria hasta el mundo contemporáneo, desde las estructuras megalíticas a puentes como el Cardenal o a estructuras industriales y ferroviarias. Pero ante la magnitud de este patrimonio, vamos a pasar a comentar cómo hemos organizado nuestros estudios en los proyectos que he mencionado. En 1992, la Convención del Patrimonio de la Humanidad reconoció que los paisajes culturales representan las obras combinadas de la naturaleza y el hombre. Por lo que, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, celebrado en Florencia el año 2000, planteamos acometer la identificación y la cualificación de determinados paisajes culturales con la selección de algunos de sus bienes patrimoniales, mediante el análisis de sus características y la consideración de sus valores históricos y artísticos particulares. Pero no abordamos los paisajes como en el programa mencionado del Ministerio, sino con otros parámetros adaptados a nuestras inquietudes y miradas, como si de unidades culturales se tratara, que lógicamente también pueden superponerse, estar transversalmente relacionados, etc. Entendemos así como paisaje cultural la percepción de la acción antrópica del hombre en la naturaleza y en un espacio territorial y temporal concreto, lo que ha dado lugar a un patrimonio histórico, artístico y cultural con señas de identidad.
Por tanto, un patrimonio de sitios históricos, bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, no entendidos de forma aislada, sino con interacciones territoriales, medioambientales, etc. Un patrimonio del que también forman parte su representación en la cartografía, las obras de arte, la fotografía, el cine, las artes de acción como la performance, como esta que vemos aquí de Esther Ferrer, una artista con premio nacional de las bellas artes, la música y la literatura. En resumen, nuestro análisis se sustenta en 3 pilares: el proceso histórico, la actividad que sobre los paisajes se ha desarrollado y se desarrolla, y la imagen proyectada de dicho territorio por parte de los actores que han intervenido en él a lo largo del tiempo. Un patrimonio que intentamos catalogar e inventariar en su propio territorio, con una metodología interdisciplinar, insisto, y transversal para colaborar en las medidas de gestión, conservación y tutela, gracias a la aportación de conocimiento y con recursos que sirvan para fomentar las políticas de explotación agraria sostenible, el turismo cultural, la restauración y rehabilitación de algunos de estos bienes o de los pueblos, adaptando la imagen del pasado a las necesidades del presente, ofreciendo así una visión del paisaje desde un punto de vista dinámico. Lo hacemos en un arco temporal entre la Edad Moderna y el siglo XXI, con leves alusiones a épocas anteriores, pues la arqueología, por ejemplo, está siendo estudiada de manera específica por investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida y la Universidad de Extremadura, también el patrimonio más vernáculo, con un proyecto que dirige la Junta, etcétera. Asimismo, hemos establecido unas líneas de trabajo concretadas en el estudio de determinados objetivos, que ahora voy a explicar, y que hemos identificado bajo el denominador común de la relación del patrimonio cultural y el agua, y gracias a los cuales hemos aportado novedades a partir de la consulta de archivos públicos y privados, de la labor de campo y de la catalogación de numerosos elementos de este patrimonio con ánimo de establecer líneas de trabajo futuras. Hemos agrupado los objetivos en 5 conjuntos para analizar la relación de determinados bienes histórico-artísticos y culturales sin aislarlos del ecosistema físico o histórico que los liga al territorio y lo vertebran, tal como se muestra, por ejemplo, en planos históricos, así como a un pasado cultural, a su medio ambiente y a una acción antrópica que se manifiesta en el arte, la ingeniería, la arquitectura, la geografía, la antropología, etc. Por eso hablamos de patrimonialización del territorio. Los vamos a enumerar ahora mismo y comentaremos algún elemento analizado como ejemplo puntual. El primero es el paisaje de la ingeniería, donde hemos analizado un patrimonio en relación directa con el cauce del río, la evolución de las infraestructuras y sus distintas tipologías. Vías y caminos históricos, puentes, carreteras, presas históricas y contemporáneas que aportan análisis antropológicos y vernáculos, así como la labor desarrollada por los mecenas a lo largo de la etapa final de la Baja Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, mecenas como los concejos, la nobleza o los obispos. Un ejemplo es el conjunto de molinos y presas existentes en el arroyo del Morisco, en el término municipal de Garrovillas de Alconétar, muestra del aprovechamiento hidráulico de un río. Aunque el conjunto se encuentra en la actualidad en estado parcial de ruina, se ha realizado un levantamiento topográfico de los restos existentes en este entorno. También se han estudiado los puentes históricos del Tajo, tomando como referencia el reconocimiento
que hiciera el ingeniero y arquitecto militar Luis de Carducci en 1641, que compiló en 1829 el militar Francisco Javier de Cabanes. Ambos trabajos son varios planos, aquí solo he puesto uno, pero es todo el recorrido del río, enmarcados en el estudio de la navegabilidad del río hasta Lisboa. Han servido a Vicente Méndez para analizar los puentes desde la entrada del Tajo en Extremadura hasta el enclave de Alcántara y el conocido puente romano. Ahí tenemos otro de los dibujos también de Carducci, ya junto a la localidad de Alcántara. Del mismo modo, estudiamos los caminos, como el que se construye en el siglo XVIII desde el puente de Almaraz a Trujillo en época de Carlos IV, analizado también por Méndez, que conocemos gracias a la cartografía histórica y las anotaciones adjuntas. Previamente existían comentarios acerca del mal estado de dicho camino, por ejemplo, los del ministro Campomanes en su manuscrito relativo a su viaje a Extremadura. La obra fue realizada por el ingeniero andaluz Dionisio Sánchez Aguilera. En este proyecto también se propone la rehabilitación del puente, que fue construido a mediados del siglo XV a instancias del obispo de Plasencia, don Juan de Carvajal, y fue reparado durante el reinado de Felipe IV. O también hemos estudiado, ya en un artículo aparte, el puente construido por la compañía Eiffel en 1880 para el ferrocarril, la línea Madrid-Lisboa, de 8 vigas de celosías de hierro en el vado de Alconétar antes de construirse el embalse de Alcántara, y que lamentablemente esas vigas de hierro fueron desmanteladas. Hasta ahora no se conocía el proyecto original, pero ha sido documentado por el ingeniero Pedro Plasencia en un estudio donde se pone en evidencia que para el propio Eiffel se trataba de una de sus mejores obras, como he dicho, lamentablemente desaparecidas. Otro ejemplo de nuestros análisis son los poblados ferroviarios, de los que hay varios en el entorno de la cuenca del Tajo, como el de Palazuelo-Empalme, hoy estación de Monfragüe, donde se producía el entronque entre las líneas férreas Madrid-Cáceres-Portugal y Plasencia-Empalme-Astorga, a partir de 1896. El poblado fue realizado en la primera década del siglo XX para habitación de los empleados de Renfe, con sus 9 pabellones de viviendas de 3 alturas, de tipología uniforme, definida por la Compañía de Explotación de los Ferrocarriles del Oeste de España. Se dotó de escuelas, economato, consultorio médico, iglesia, aumentando en población en las décadas siguientes. El poblado, que ha sido estudiado también por uno de nuestros investigadores, cambió el paisaje de esa de encima, sus vías ferroviarias, sus túneles y sus que pertenecen ya al industrial. La falta de necesidades de personal y escaso servicio de este punto de entronque, al desaparecer la vía de Astorga, ha hecho que haya caído en desuso, y en la actualidad se buscan las alternativas del turismo rural con un plan director para la recuperación ya redactado, pero todavía no puesto en marcha. El segundo apartado son los paisajes urbanos. Aplicamos aquí o analizamos aquí, por ejemplo, los pueblos de colonización, pues de los cerca de 300 pueblos realizados durante el franquismo en España a través de los planes de regadío del Instituto Nacional de Colonización, en Extremadura se construyeron entre 1951 y 1971 64 pueblos de diferentes dimensiones y número de 38 en la cuenca guadiana, Plan Badajoz, y 26 en la cuenca del Tajo, Plan Cáceres, más diseminadas. Nuestro equipo ha estudiado tanto los de la cuenca del Tajo como los de la cuenca del Guadiana, pero ahora solo vamos a mencionar algún caso de los valles del Alagón, del Tietar o en torno del río Salor, todos en la cuenca del Tajo.
Todos han supuesto una obra patrimonial de arquitectura, urbanismo y ordenación del territorio, transformado por la conformación de nuevos paisajes de regadíos, es decir, por la labor de antropización en el medio a tenor de la redistribución de la tierra, de la propiedad de las tierras, aunque, bueno, quizás le llame la atención este de la derecha, Rincón de Valladolid, y obras de artes plásticas, sobre todo para sus iglesias, lo que nos ha permitido valorar in situ su planeamiento urbano y la riqueza y modernidad de su patrimonio arquitectónico y artístico. Queda aún mucho por investigar, por cierto, sobre los equipamientos de ingeniería. Sobresale la funcionalidad y armonía de este urbanismo gracias a la colaboración de jóvenes arquitectos conocedores del movimiento moderno que pertenecieron al Instituto Nacional de Colonización, al INC, o que no siéndolo tuvieron encargos para estas obras que hicieron con planeamientos modernos y económicos en el uso de materiales vernáculos y sistemas de construcción como la bóveda de ladrillo, así también como en las formalizaciones geométricas de los planos con tramas ortogonales que dan lugar a diferentes soluciones como el zigzag de Valdesalor y a ejes perspectivicos dominantes, algunos al ser pueblo o caminos, al estilo de los medievales como Barquilla de Pinares. Lo hacían bajo la aprobación del arquitecto Tamés, jefe del Servicio de Arquitectura del Instituto desde el año 1943, que sustituyó a Gamazo, anterior a él. Y los arquitectos que trabajaron en Extremadura, pues podemos recordar José Luis Fernández del Amo, Alejandro de la Sota, que ustedes conocen muy bien, José Borovio, Carlos Sobrini, también gallego, Rafael Leoz, Carlos Arniches, José Antonio Corrales, etc. Como destaca otro estudioso, José María Lagón, el propio Tamés indicaba que había que realizar un examen riguroso de la arquitectura popular de la región, asimilando e interpretando lo que de bueno haya tanto en orden constructivo como estético, es decir, que hubo una conciencia de religarse a la propia arquitectura que allí existía en la zona. Se hicieron con equipamientos suficientes para organizar una nueva vida de comunidad, tanto en el desarrollo del trabajo como para la organización municipal y la vida social y familiar, con sus plazas mayores aportaladas, donde se encontraba generalmente el centro cívico, con el ayuntamiento, entidad menor, la iglesia, las artesanías, con la panadería, la tienda, el bar, más las calles arboladas, algunas con bulevares, calles que tienen determinados sistemas de circulación, todo muy bien pensado, a tenor de las llamadas calles de carro para diferenciar las que daban acceso a las fachadas de las viviendas, de las personas, y las que conducían por detrás con los carros y animales a las dependencias traseras. Calles también en relación con los caminos exteriores que trasladaban a las parcelas de labor a una distancia aproximada de 3-5 kilómetros por el módulo carro, que daba la medida humanizada del tránsito e incluía al pueblo en una circunferencia de 2,5 kilómetros, es decir, se suponía que para ir al trabajo no se podía recorrer mucho más de aquella distancia pensada. Pero además de los edificios mencionados para los servicios civiles y religiosos, también se añadieron escuelas y otras construcciones comunitarias para el ocio, como las hermandades sindicales, la sección femenina, el Frente de Juventudes, la Acción Católica y, en algún caso, el cine.
aparte de las viviendas residenciales para colonos y obreros, que eran de distintas tipologías, para formar conjuntos acordes de valor ambiental y con variaciones para evitar el cansancio a la vista. La relación con el territorio fue y sigue siendo fundamental. Al respetar el arbolado autóctono, como ocurrió en Vegaviana, donde el propio Fernández del Amo exigió que se integraran los edificios, como pasa con las distintas plazas, dentro del paisaje ya existente. Así como también fomentaron la plantación de bosquetes de protección de los bordes urbanos, jardines y huertos familiares. En el estudio que se ha realizado ha habido páginas específicas para catalogar su arquitectura religiosa, que responde a las nuevas tendencias cultuales tras el Concilio Vaticano II, y también con una serie de análisis de esa serie de artistas que colaboraron en la decoración exterior e interior y en el ajuar del mobiliario litúrgico. Esto lo han estudiado muy bien Miguel Centellas, Moisés Bazán y Esther Abujeta. El propio José Luis Fernández del Amo, el arquitecto que antes citábamos, era director entonces del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y fue quien convocó a los mejores escultores, pintores, etcétera, del momento, ¿no? Escultores o artistas como Manuel Rivera, Hernández Monpó, Venancio Blanco, José Luis Sánchez, etcétera. También se ha estudiado su estado de conservación, las alteraciones sufridas. Aquí vemos, bueno, pues las más fáciles de detectar, como son esos cambios de fachadas, pero también ha habido cambios en el trazado, en esa tala de árboles a veces, cambio de solados, etcétera. Igualmente hemos analizado en este apartado los poblados de las presas y embalses construidos para la producción de energía eléctrica, abastecimiento y riego. Algunos fueron poblados efímeros, levantados para los obreros que participaban en la construcción y ya han desaparecido. Otros son los poblados permanentes para los técnicos que debían mantener estas obras públicas. En su mayor parte también han sido transformados, ya son muy pocas las personas que tienen que vivir allí e incluso algunos han prácticamente desaparecido. Pero también en estas construcciones urbanísticas hechas en la naturaleza, los arquitectos e ingenieros pudieron cumplir el reto de diseñar poblados ex novo, aunando estética y funcionalidad, y contribuyeron de forma significativa a introducir en Extremadura la arquitectura contemporánea y la relación con el paisaje. Son unos poblados de interesante trazado y con singulares diseños arquitectónicos, poblados como el de Gabriel y Galán, que tenemos a la izquierda, obra de los ingenieros Manuel Caso Menac y Juan Bonilla. El de Valdecañas, que tenemos a la derecha, del arquitecto Fernando Urrutia Usuola. El de Torrejón, del mismo, bueno, también. El de Torrejón, del mismo autor, del mismo Fernando Urrutia Usuola, pero en el que ya colaboró su discípulo más directo, Miguel de Oriol e Ibarra, que tras la muerte de Urrutia se hizo cargo de las obras de la empresa. Y también los 3 poblados de Alcántara, esta vez ya sí hechos totalmente bajo los diseños de Miguel de Oriol e Ibarra. De los mismos, como hemos dicho, quedan pocos testimonios, o bien los que hoy tenemos están en distintas condiciones de conservación. En ellos también se produjo el tratamiento de tipologías arquitectónicas para casas destinadas a ingenieros, peritos, obreros. También se hizo un centro cívico, a veces con la tradicional plaza, capilla escuela o escuela, dispensario médico, cine, teatro. La finalidad, sin duda, era proporcionar una vida de calidad a personas desplazadas de sus hogares con su familia o sin ella. Aquí podemos ver también Torrejón,
la casa de dirección que estaba en un alto, en un sitio muy bonito, totalmente destrozada. Estos son en el poblado de Torrejón. Esta es la casa de dirección, que es la única que se conserva ahora como un centro de interpretación. La capilla muy interesante, totalmente destruida, las viviendas con jardines, también un poco siguiendo la ciudad jardín, o el testimonio de estas tres interesantísimas capillas. La de Valdecañas ahora está privatizada, la de Torrejón ha desaparecido y la de Alcántara pues está pero muy mal conservada. El tercer apartado es el paisaje y las explotaciones agrarias, es decir, de la arquitectura rural dispersa, analizados principalmente en trabajos de José Maldonado, que además hizo su tesis sobre ello. Las explotaciones agropecuarias con sus linderos, la arquitectura civil de cortijos y casas de campo y sus arquitecturas vernáculas, que van desde edificaciones y dependencias más rústicas a casas señoriales con jardines de recreo. Se han estudiado los propietarios históricos y el estado de transformación y conservación en las últimas décadas. Su representación en el territorio, pues en este caso, por ejemplo, de una casa junto a un arroyo, se representa el sistema de cruce con aquellas pasaderas de piedra que solían poner. O el conjunto de granjas y cortijos que fueron fruto de la política agropecuaria del monasterio de Guadalupe en zonas entre los cauces del Tajo y el Guadiana, donde obtenían productos como aceite, vino, cereales, etcétera, y al mismo tiempo servían de residencia estacional de los monjes y sus invitados. Después fueron desamortizadas y adquiridas por particulares. Ejemplos son la granja de Mirabel, la granja de Valdefuentes, la casa de Burguilla y otros. Lamentablemente, algunas de las mejores actuaciones en el campo fueron luego mutiladas, como el Palacio de Garay, realizada por el arquitecto Smith de Ibarra, por cierto, el autor del Colegio de Caminos en Madrid, en el término, en este caso, de Membrío, que era esta magnífica casa y esta es como es en la actualidad. Se dejó en una sola planta para pagar menos impuestos. Muy singular fue un proyecto no realizado del vivero de Caparrosa, ideado también por un ingeniero, el ingeniero Diego Bordic, en 1725. Un intento de replantación forestal para reparar las fortificaciones de la frontera luso-extremeña, muy dañadas por las repetidas guerras de los siglos XVII y XVIII. Se conservan los planos del lugar, el jardín, la edificación, que seguían modelos cortesanos de la época de Luis XIV. Este interesante trabajo ha sido también publicado por la doctora Díez y nos queda solamente el testimonio sobre papel. Otro apartado, ya el cuarto, lo denominamos el paisaje de las creencias. Para estudiar aquí la conformación de este paisaje a partir de la transformación a la que dio lugar el dominio del territorio por parte de las órdenes militares y monásticas, junto a la proyección de la fe popular a través de las ermitas. Son muchas las fundaciones religiosas situadas en la cuenca del río Tajo. Por desgracia, de algunas solamente quedan ruinas. Un ejemplo han sido los estudios de conventos franciscanos y su elección de un determinado paisaje para conseguir un aislamiento que favoreciera las experiencias ascéticas y místicas de los frailes, que lograban así sus pequeños y particulares paraísos, con la construcción además de eremitorios para la vida contemplativa. Se ha documentado su arquitectura, sus huertas, sus jardines. Se han relacionado sus recursos hidráulicos, estudiado fuentes, aljibes, canalizaciones, como el ejemplo de San Francisco de Belvis de Monroy, donde se hizo un estudio topográfico de la zona, pues además de convento construyeron sendas ermitas. Aquí un cronista de la orden franciscana escribió al referirse a los frailes lo siguiente: de los cuales algunos se recogían en 2 ermitas que tienen la dicha casa,
la una en la huerta y la otra en el monte dentro de casa, de donde se goza la vista deleitosa del caudaloso río Tejo, que pasa por allí, por unos grandes peñascales, haciendo con sus corrientes y furiosas aguas sonido agradable al oído. O el de San Pedro de los Majarretes, cercano a Valencia de Alcántara, fundado en el siglo XV y donde profesó San Pedro de Alcántara. También lo describe otro cronista. Aunque su fundación es bien áspera, es muy diversible por la variedad de plantas y silvestres arbustos, en cuyas hojas y ramas se oyen en concertados gorjeos los cantos sonoros de las aves. Corren por el sitio límpidos arroyos y liquidados cristales. A 300 pasos del convento nacen dos fuentes que, alternando dulces correspondencias, la una corre en verano y la otra concede sus aguas en invierno. Una revierte con superabundancia desde la primavera al otoño y la otra corresponde desde el otoño a la primavera. Llámanse estas fuentes de Malpica, cuya novedad, por rara, puede enumerarla la naturaleza por uno de los partos de sus singulares maravillas. Para añadir uno más, citemos el de San Martín de Trevejo, en la Sierra de Gata, al abrigo de la sierra, entre viñedos, olivares, castaños y agua para su huerta y otros usos. El quinto y último objetivo se dirige al arte contemporáneo. Hemos estudiado las relaciones de algunos artistas contemporáneos con el agua y el paisaje en torno a las cuencas de los ríos. Y se han analizado tanto obras permanentes como instalaciones efímeras en distintos parajes, en museos y en algunas obras públicas. Como las esculturas de la central hidroeléctrica de Alcántara del ingeniero artista Antonio Santonja, que conocemos su interés por las obras de arte abstracto, óptico, etc. O también las que vemos aquí de Francisco López Hernández, Venancio Blanco, en la presa del embalse de Valdecañas. Pero también la importancia del río, hemos analizado la creación de nuevos imaginarios y referencias para una determinada iconografía en artistas, pintores y grafistas, desde autores como Sorolla, que pintó en Plasencia el río Jerte para el mural de la Hispanic Society de Nueva York dedicado a Extremadura, a las obras de artistas contemporáneos elaboradas en relación con el agua y la zona geográfica analizada, como esta carpeta dedicada al monasterio de Yuste de Eduardo Naranjo, Montoya, Javier Fernández de Molina. Por otro lado, José Manuel Ciria, un artista internacional, fue autor del proyecto pictórico Monfragüe, emblemas abstractos sobre el paisaje, por encargo del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz. Mientras que el artista caminante, que se denomina así inglés, Fulton, representante del land art, que se vincula estéticamente con el paisaje cultural, pero que nunca hace intervenciones que lo puedan transformar, no como otros artistas de land art, realizó en el 2008 una caminata por Extremadura por encargo de la Fundación Ortega Muñoz, Godofredo Ortega Muñoz, el gran paisajista, dedicada a su fundación al desarrollo de proyectos de arte y naturaleza en nuestra región extremeña. Dicha caminata la plasmó en una serie de fotografías y en un libro de artista. A menudo sus citas se relacionan también con la Vía de la Plata, el río Tajo, el Guadiana y las vivencias de pisar la tierra en un peregrinaje que a veces coincide con el de los pastores y rebaños. Con respecto a la relación que ha establecido el hombre con la naturaleza a través de la creación artística, ha sido fundamental en nuestro territorio la fundación de un museo, al que antes nos hemos referido, por parte de un artista alemán que se estableció también en Extremadura, llamado Wolf Hostel, el año 1976. Utilizó unas antiguas instalaciones de unos molinos y un lavadero de lanas que se verían aquí al otro lado de esta gran charca,
y relacionados con la Mesta, situados junto a una gran charca o laguna en el paraje de los Barruecos de Malpartida de Cáceres, donde también nos podemos remontar a la Edad del Bronce. Él realizó allí distintas esculturas ambientales y también montó, como decimos, un museo resultado de esa convivencia entre arte y naturaleza, un museo sobre todo de arte fluxus, happening y otras obras de los nuevos comportamientos artísticos de los siglos XX y XXI. Allí artistas nacionales e internacionales están presentes en la colección y con frecuencia se realizan exposiciones, performances, instalaciones, muchas de ellas relacionando el arte con el agua y el paisaje. Un ejemplo fue la exposición Yoko Ono Tajo, de esta artista fluxus japonesa afincada en Nueva York. Y al respecto de la misma, el crítico de arte John Henrys relata cómo el título elegido para esta exposición, Yoko Ono Tajo, asocia al artista con la fuerza vital de este río y su papel histórico como benefactor de todos aquellos pueblos a los que baña. El título es también una alusión a todos los ríos, a la constancia, al flujo y al cambio, al fluxus de nuestras vidas. Renovación, alimento, fluir desde las fuentes hasta el mar, uniéndonos con frecuencia a otros en nuestro. Por último, en este apartado podemos ver un vídeo hecho por mí, muy casero, de una obra Fluxus de Fostel en el museo, donde, como veremos, reúne elementos de la naturaleza como el agua y las cigüeñas que han anidado en la escultura que vamos a ver, que transmiten vida con residuos de la civilización humana que transmiten violencia y estulticia. También por eso reúne a esas aves, el agua y el paisaje con residuos o ruinas de un avión, unos ordenadores y otra serie de elementos que van a ver. La obra se llama ¿Por qué el juicio de Pilatos duró solo 2 minutos? No, me tiene que... Es brevísimo, porque... En un estanque hay varios chorros de agua y los ven, uno sale del coche de abajo, otro de arriba, un avión, coches, las cigüeñas que ya han hecho suyo este espacio. Monitores dentro de la carcasa del avión. Bueno, ahora pasemos a una reflexión final, a un comentario y a unas conclusiones sobre lo que consideramos nosotros que estos análisis del patrimonio de las riberas del Tajo pueden aportar. En primer lugar, pensamos que el conocimiento y el inventario de unos bienes observados no de forma aislada, sino en su contexto territorial, histórico, natural, en su representación, es decir, dentro de los paisajes culturales que configuran. Un conocimiento acompañado de un breve diagnóstico sobre el estado de conservación y su actual situación de sostenibilidad. Pensamos que el análisis de tales paisajes es una buena herramienta para su planificación y gestión y para tomar medidas integradoras a nivel territorial y estrategias de mejora en el futuro. Un conocimiento que ponemos a disposición de las administraciones responsables que financian estos proyectos, lo cual no significa que siempre lo hagan,
pues lamentablemente muchos de los trabajos de investigación que se realizan no son tenidos luego en cuenta por los propios poderes públicos que los están promoviendo. Un ejemplo es la transformación de algunos edificios históricos para uso turístico, como las hospederías en antiguos conventos, como este de Alcántara, y otras edificaciones que han sido analizadas en la tesis doctoral de una de las componentes de nuestro grupo de investigación, de Esther Abujeta. Es cierto que debemos decir que se está avanzando, sin embargo, también no solo en estas rehabilitaciones de edificios históricos, sino también en la consideración de este patrimonio que se ha comentado en la presentación de las jornadas y que también en alguna parte he citado yo. Por ejemplo, tras una investigación previa por parte de un colega arquitecto de la universidad, José Carlos Salcedo, se ha procedido por fin a valorar el sistema de abastecimiento hidráulico del monasterio de Guadalupe, que fue construido en el año 1350 y conserva su uso, y ha sido declarada bien de interés cultural el año 2017. En segundo lugar, se han hecho algunas propuestas ambiciosas de conservación y gestión con reflexiones teóricas y técnicas, como la propuesta de ordenación territorial del vado de Alconétar en el entorno del embalse de Alcántara, que ha sido realizada por el investigador Pedro Plasencia. Un modelo de musealización y desarrollo sostenible de esta zona y su patrimonio. En él se propone la puesta en valor de los elementos construidos de distintas civilizaciones, dólmenes, puentes, presas, molinos, una ermita cercana, un castillo, viaductos contemporáneos, como esos que ahora mismo alguno ya está terminado, otros a punto de hacerlo, con firmas como Javier Arenas, Manterola, etcétera. Es decir, de una serie de paisajes preferentes, pero también de la propia regeneración del paisaje, con la densificación, por ejemplo, mayor del arbolado, las plantaciones de viñedos para su explotación y la construcción de ecoaldeas, como estas pequeñitas que vemos aquí, de uso turístico, unas ecoaldeas o ecopoblados que define como grupos de casas unifamiliares, ecoeficientes, dispuestas en el terreno en forma de racimos, creando pequeños núcleos poblacionales semidispersos. En ocasiones incluso puede aprovecharse una construcción vernácula o un elemento patrimonial singular y asistente que ayude a darles más identidad y a distinguir unos núcleos frente a otros. Esas ecoaldeas deberán estar unidas unas con otras mediante una red de caminos, caminos rurales, vías ciclistas, etcétera. Y en cada una plantea 12 viviendas, tal, no voy a extenderme más, ¿no? Se añaden dotaciones para el deporte, un centro de interpretación del patrimonio sumergido bajo las aguas, al que antes hacíamos mención, vías de tránsito para bicicletas, actuaciones de lanzar. De esta manera se busca conservar, pero también la tutela de los bienes, con la implicación de los propios usuarios en una sostenibilidad ambiental y local, bajo los objetivos que vemos en la imagen: protección del patrimonio, uso eficaz y sostenible del suelo, identidad para los habitantes, protección del medio ambiente, poner en valor un paisaje asociado al construir. El tema de los viñedos, por ejemplo, pues para hacer una marca de calidad de viñas, en esa zona los hubo. Además, se ha propuesto, ya por terminar, pero se ha propuesto el diseño de una ruta turístico-cultural por los pueblos de colonización del Valle del Alagón, nunca planteada hasta ahora, que implica transferencias concretas de aplicación para revitalizar la zona, la concienciación, eso se hablaba antes, a los alcaldes de los pueblos y sus vecinos para conservar dicha arquitectura y sus trazados, sin impedir las mejoras necesarias acordes con la sociedad actual. Es otra labor que nosotros nos ha preocupado desde el principio y por eso hemos promovido también
jornadas con la colaboración de los alcaldes, que luego veremos. No olvidamos tampoco que la Administración tiene ya en marcha programas importantes de desarrollo de algunas de estas zonas, como el de cooperación transfronteriza con la marca Tajo Internacional para promoción de productos turísticos como la navegación del río Tajo, tanto por la zona extremeña como la zona portuguesa. O el del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, creado en el año 2009, que forma ya parte de la Red Europea de Geoparques y ha sido reconocido por la UNESCO como Geoparque Mundial para la Green Card o tarjeta verde de parte de la UNESCO desde el año 2015. En este parque se celebran muchas actividades educativas, científicas, turísticas, gastronómicas. También hay, pues, por ejemplo, astroturismo, que vemos aquí, cursos, etcétera, la feria ornitológica. Es decir, quizás sea el punto que en estos momentos se está cuidando más en ese aspecto. Pero también debemos decir que la Administración autonómica se ha implicado actualmente en la catalogación y concienciación social de los pueblos de colonización, con acciones como el Congreso del Docomomo Ibérico celebrado en el mes de mayo en Badajoz, donde estuvo el profesor Nardi, en colaboración con el Colegio de Arquitectos, que tuvo como tema prioritario los citados pueblos, más su catalogación adjudicada mediante concurso con una documentación exhaustiva que se ha entregado este mismo mes, dirigida por el arquitecto Rubén Cabecera y en el que también colaboramos varios miembros de nuestro grupo de investigación. También hay que decir que se está ya trabajando en acciones de concienciación en los propios pueblos con la colaboración de algunos ayuntamientos, pues es necesario, como también se ha dicho ya, que cualquier medida pase por una pedagogía a los protagonistas, es decir, a los habitantes, para que se sientan implicados. Estas y otras acciones configuran una parte sustancial del DOTEX, Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura. Para terminar, nuestra experiencia nos hace afirmar que en cualquier actuación de conservación de un paisaje cultural que afecta a poblaciones y territorios, se debe utilizar el análisis histórico-cultural con nuevas miradas a la luz de cartas y reuniones internacionales como primera herramienta de gestión. Pero además sabemos que hay que implicar a las autoridades políticas, a los alcaldes, a los empresarios, a grupos de acción local y los propios vecinos de los municipios o propietarios de los terrenos rústicos. Para terminar, también una breve película. Después de ella diré que espero que mis palabras hayan servido para explicar al menos nuestro trabajo y nuestra ilusión por mejorar esta visión del mundo del arte y la naturaleza. Vamos a ver una película que es un fragmento dentro de una película llamada Malpartida Fluxus Village, que hizo la directora de cine María López, y en la cual logró implicar a la gente del pueblo para que a través de costumbres tradicionales, como es ir a lavar a la charca, cantaran, ellas mismas compusieran una canción en la que se sentían absolutamente identificadas con lo que había supuesto la llegada del arte a Malpartida. Acabamos con ello. Sí. Siempre mal partida, la tierra querida donde yo nací. Así en nuestro pueblo, en mi mal partida, no hay nada en la vida comparado a ti. Son en nuestro pueblo su gente cordiales, sus calles hermosas sin comparación. Tenemos Marruecos, el Museo Bote, su alegre cañada, su radiante sol. Tenemos un parque cuajado de flores, que de Malpartida es admiración. Casa de cultura
campo de deporte, para ver a Marta, va toda la afición. Bella es nuestra iglesia, joya inapreciable, ermita de Coleta y San Antón. Y en bello paraje está San Isidro. Ein abgeschiedenes Land traditionellen Lebens ist die Extremadura auch heute. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Has elevado la calidad y el contexto de estas jornadas Bueno, y que va más allá de las asociaciones tradicionales con las que hacíamos un poco la presentación, ¿no? Vamos a tener un debate a partir de la 1, por lo tanto volveremos a tener a Mar, pero si hay una pregunta rápida lo hacemos y si no pasamos al descanso que tenemos ahora. ¿Queréis alguno hacer alguna pregunta rápida? Si no, pasamos al descanso y a las 12 va a intervenir Rosa Teira. Muchas gracias. bueno, ha sido entretenida. Muy entretenida.